Hola, ¿qué tal, hijos de pelis? Bienvenidos a un capítulo que va a ser el primero de una serie de capítulos en los que vamos a hablar de personajes. Y os quiero preguntar, ¿qué es lo que hace que un personaje sea un personaje brutal? Por ejemplo, tenemos a Michael Corleone, que es un gran personaje, tenemos al alcalde de Tiburón, gran personaje, al malo de Karate Kid, gran personaje. Pero, ¿por qué son grandes personajes? ¿Cómo puedo hacer yo para escribir un personaje brutal? ¿Cómo puedo ver una peli y saber si el personaje que estoy viendo es un buen personaje o es un mal personaje? Pues ojo, los personajes cumplen una función y podemos saber si son buenos o son malos personajes según qué tal están cumpliendo esa función. Lo primero que tenéis que entender es que un personaje no es una persona. Del mismo modo que un dibujo de Bruce Lee no es Bruce Lee, o del mismo modo que una estatua no es una persona. Y ya sé que hay personajes que os caen muy bien, y que hay personajes con los que os habréis cabreado alguna vez, o que hay personajes de los que os habéis enamorado, y siento romperos la realidad, pero no son reales. Un personaje es una metáfora, un personaje es un artificio, es una herramienta que usamos para hablar de cosas reales. Y esta herramienta no funciona de manera aislada, funciona junto con otros mecanismos que son otros personajes. Y esto es lo primero que tenemos que entender, que los personajes funcionan unos con otros, en una red de personajes. Lo que vamos a ver en este capítulo son las distintas funciones que puede tener un personaje dentro de la historia, cómo estas funciones afectan a los otros personajes y qué características tiene que tener ese personaje para cumplir su función de manera espectacular. Lo primero que necesitamos es un protagonista. ¿Por qué? Porque una historia es un conflicto, alguien que quiere algo y tiene algo que se lo impida. Así que el protagonista va a ser aquel que tenga un objetivo y que se va encontrando los obstáculos. Esto es necesario para el espectador, porque el espectador tiene que ver en qué dirección está yendo la historia y tener a un personaje al que apoyar en esa dirección. Pongamos el ejemplo de Michael Corleone. Michael Corleone tiene que proteger a su familia porque su familia está siendo atacada. Pero los obstáculos no son solamente externos. Él tiene obstáculos dentro de él. Él tiene unas características que le impiden proteger a su familia, y para que la historia avance, él tiene que cambiar. Esto es una historia con jugo, porque una historia buena, lo que queremos es ver cómo esas fuerzas antagonistas acaban transformando a una persona, y vemos por qué una persona cambia. En el caso de Michael Corleone, él es débil, tiene poca experiencia, no se sabe desenvolver en el mundo de las mafias, y ir pasando por todas esas experiencias, pues le va a cambiar. Esto es lo básico del drama. Tenemos un objetivo, pero hay algo que nos lo impide. Y ese algo que nos lo impide, pues también puede estar dentro del mismo personaje. Vamos con el antagonista. Como ya hemos dicho, el protagonista es un personaje que tiene un objetivo. Por ejemplo, si yo tengo el objetivo de coger este boli, pues lo cojo, y no hay ninguna historia interesante aquí. Pero si para coger este boli tengo a otra persona que me lo está impidiendo, pues entonces ya empieza a haber un poquito más de drama. Si para que yo coja el boli va a venir una persona y me va a decir: solo te dejo coger el boli si me vences en un combate de karate, pues entonces yo me voy a ver obligado a aprender karate y a mejorar como persona y a tener un cambio. Esto es lo que pasa en Karate Kid. Tenemos el personaje de Johnny y el personaje de Daniel. Los dos quieren ganar el campeonato de karate. Y aquí esto es importante porque si el objetivo de ambos fuese que quieren aprender karate cada uno por su cuenta, pues habrían aprendido karate, se habrían puesto a estudiar y ninguno se habría tenido que cruzar. Pero como los dos compiten por lo mismo, se tienen que enfrentar. Y además, como Johnny sabe karate y es muy bueno en karate, eso le obliga a Daniel a tener que mejorar y a tener que enfrentarse a sus debilidades. Un antagonista que cumple bien su función es un antagonista que ataca muy bien las debilidades y los defectos del héroe, porque así vamos a tener una historia en la que el héroe se va a ver obligado
a cambiar y a mejorar. Los aliados. Ya tenemos al protagonista y al antagonista, pero estos personajes necesitan tener aliados. Es decir, alguien que les vaya a apoyar y que les vaya a ayudar a llegar hasta el objetivo de la trama. Esa es su función en la historia. Es decir, si el héroe consigue su objetivo, el aliado pues también está consiguiendo lo suyo. O si el antagonista consigue su objetivo, pues el aliado del antagonista también está consiguiendo lo suyo. ¿Cómo les pueden ayudar? Pues bueno, hay algunos que están ahí simplemente para que el protagonista pueda hablar en voz alta y así expresar cómo se está sintiendo o lo que está pensando, pero hay otros aliados, como por ejemplo Miyagi, que está ahí porque él ya ha pasado por el mismo arco, por el mismo cambio que tiene que pasar el protagonista y así le puede guiar en ese cambio que tiene que tener para cumplir la historia. Los aliados falsos y los oponentes falsos. Y estos son dos tipos de personajes que tienen mucha chicha y que le pueden añadir bastante caña al guión. Un aliado falso es un personaje que empieza siendo un aliado, pero según va desarrollándose la trama, acaba convirtiéndose en un oponente. Ya sea porque él al principio tiene un objetivo, pero luego cambia de objetivo, o porque siempre ha tenido un objetivo oculto y luego de repente, en plan sorpresa, hemos descubierto cuáles eran sus verdaderas intenciones y se ha producido un giro de guión. Como por ejemplo, en la película de Tiburón tenemos el cazatiburones que quiere cazar al tiburón y sus propios objetivos hacen que este entre en conflicto con el sheriff, porque en el momento de pedir ayuda, él decide no pedirla y enfrentarse ellos solitos al tiburón. Estos personajes están súper bien porque un buen drama es meter obstáculos, es ir metiendo oposición al protagonista. Y aquí la oposición viene de sitios que no te lo esperas. Luego también tenemos el oponente falso. Es un personaje que empieza siendo oponente, pero que según va avanzando la historia, se convierte en un aliado. Esto podría parecer que no tiene tanta chicha, porque al final de lo que se trata es de ponerle obstáculos al prota, pero también puede estar bien. Como por ejemplo el alcalde de Tiburón, que empieza teniendo unos objetivos que son contrarios a los del prota, los contrarios a los del sheriff, pero según la trama avanza y ya superan esa oposición, ya le va a ayudar al sheriff. Y eso está bien, porque al final también queremos ver que nuestro protagonista va superando los obstáculos y que la trama va avanzando. Por último, el personaje de subtrama. Y esto lo podemos explicar, lo explicaremos un poco mejor en el futuro cuando hablemos de lo que son las subtramas, pero por ahora quedaos con que aparte de la trama principal, o sea, aparte de todo esto del protagonista persiguiendo su objetivo y con su oponente, pues puede haber una trama secundaria, que es otro personaje que tiene otro objetivo y que de alguna manera esta otra trama va apoyando la trama principal. Un personaje puede ser el protagonista de su subtrama y luego tener otra función en la trama principal. Y eso sería todo. El protagonista, el antagonista, el aliado falso, el oponente falso y los personajes de subtrama. Esas son las funciones que puede tener un personaje dentro de la trama. Pero no os quedéis solamente con eso. Obviamente, una vez que ya tenemos clara cuál es la función del personaje, les vamos a tener que individualizar, que convertirles en una persona única. Pero antes de convertirles en personas únicas, tenemos que tener la red de personajes, porque tener la red es lo que nos va a ayudar a individualizar a las personas. Por ejemplo, si queremos que una persona sea la persona más lista del mundo, pues nos podemos apoyar en los otros personajes, teniendo a otros personajes que son unos gilipollas y así hacemos quedar a este personaje listo como el más listo, o teniendo a otros personajes que son todavía más listos y obligan a este personaje a volverse más inteligente, y de otras muchas maneras que veremos en el próximo vídeo, que va a ir sobre los arquetipos. Espero que os haya gustado un montón, dadle a like, dadle a comentarios. Si tenéis algún personaje que queréis que comente o que os dé mi opinión, dejádmelo en los comentarios, o si tenéis algún personaje que a vosotros os guste un montón y del que queráis hablar, dejádmelo en los comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo.
Chao, chao.